Vamos a empezar nuestra mañana de hoy, en primer lugar, ¿verdad? Agradeciéndole a Dios por un nuevo día, por tener vida y por tener salud. Vamos a compartir con ustedes un pequeño video. Tu vida es tu vida. No permitas ser empujado a la sumisión. Mantente alerta. Siempre hay formas de salida. Hay una luz en alguna parte, una luz tan brillante para vencer la oscuridad. Mantente alerta. El camino te brindará oportunidades. Conócelas, aprovéchalas. No puedes vencer la muerte, pero puedes superarla en vida, a veces. Y cuanto más seguido aprendas a hacerlo, más luz habrá. Tu vida es tu vida. Conócela mientras la tengas. Tú eres maravilloso, maravillosa. La vida es corta. Deleítate en ella. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Recorre el camino hasta el final. De lo contrario, ni siquiera empieces. Ve hasta el final. Esto puede significar perder algo que amas, parientes, empleos y quizás tu propia cabeza. Ve hasta el final. Podría significar no comer durante 3 o 4 días. Quizás signifique congelarse en el banco de un parque. Podría significar la cárcel. Quizás signifique burla, mofa, aislamiento. El aislamiento es el regalo. Todos los demás son una prueba a tu persistencia, de cuánto realmente quieres hacerlo. Y lo harás. A pesar del rechazo y los peores pronósticos, y será mejor que cualquier otra cosa que puedas imaginar. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No hay otro sentimiento como ese. Estarás a solas con tus miedos y tendrás que enfrentarlos hasta vencerlos. Hazlo, 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 hazlo. Ve hasta el final. Ve hasta el final. Cabalgarás la vida directamente hacia la risa perfecta. Es la única buena pelea que hay. Solo depende de ti. Bueno, espero que tomen lo bueno, positivo de cada uno de los videos que les presento cada semana para motivarlos, para incentivarlos a seguir en esta lucha, ¿verdad? Que tanto ustedes como yo, pues vamos a realizar. Vamos a empezar nuestra clase, vamos a cambiar la modalidad. Yo voy a presentar las diapositivas y voy a pedirle a alguien que las vaya leyendo o las vaya comentando. Vamos a el día de hoy empezar con lo que es la evaluación diagnóstica. Para muchos de nosotros, ¿qué es la evaluación diagnóstica? Para muchos de nosotros no nos podemos ver realmente qué es la evaluación diagnóstica. Entonces, es muy importante saber qué es la evaluación diagnóstica, ¿verdad? Una evaluación diagnóstica, pues ahí se realiza dentro de lo que es al inicio,
se puede realizar lo que es en medio, se puede realizar lo que es al final de un área o de un curso. Pero hay diferentes formas de evaluación. Está la evaluación del aprendizaje, que esta evaluación se realiza durante todo el tiempo, o sea, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en cada una de las etapas, dentro de esto, ¿verdad? Dentro de la unidad, cada una de las etapas dentro de la unidad, o así como ustedes, en cada uno de los módulos, pues va dentro de lo que es la evaluación del aprendizaje. Dentro de esto se pretende, además de la evaluación diagnóstica, pues saben que va acompañada de la evaluación sumativa y la evaluación formativa. Solo para recordarles cuáles son los tipos de evaluación que hemos visto. Tenemos la diagnóstica, ya, y tenemos la formativa y tenemos la sumativa. Dentro de lo que es la diagnóstica, el tipo de evaluación dentro de esto, pues orienta, su función es orientar y está focalizada el evaluador y sus características. La formativa es mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje y está focalizada en los procesos y en las actividades. La sumativa es verificar, certificar y acreditar al estudiante y está focalizada en los productos. Esta es pre, esta es durante y esta es después. A eso se refiere dentro de lo que es una evaluación, los tipos de evaluación. Pero en sí, se habla de una evaluación diagnóstica. ¿Me la puede comentar Giselle López, por favor? Buenos días, licenciada. Buenos días. Un comentario que, ¿verdad? Puede leerla y comentarla. Si gusta, le voy a minimizar aquí para que la lea. Muy bien. Evaluación diagnóstica. Se habla de evaluación diagnóstica cuando se tienen que ilustrar las condiciones y posibilidades iniciales para el aprendizaje o ejecución de una o varias tareas. Pues la evaluación diagnóstica, pues ahí como dice, ¿verdad? Que se utiliza más que todo para determinar, así como nosotros los docentes, para determinar las tareas que vamos a planificar durante un proceso antes, ¿verdad? Para ver qué tanto conocen de algún tema, se podría decir. Gracias, Giselle. Cuando estamos hablando de evaluación diagnóstica, ¿sí? Es cuando vemos las posibilidades y las condiciones en que se encuentran diferentes factores, ¿ya? En el entorno de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no solo se va a evaluar el conocimiento del estudiante, sino la forma o la ejecución de varias tareas que de una u otra manera se van a realizar. Bueno, vamos a escuchar a Wilmer, por favor. Buenos días, licenciada. Buenos días. ¿Le minimizo o alcanza a leer? Ahí está bien. Bueno, ¿Qué es diagnosticar? En general, diagnosticar significa formular hipótesis en el campo educativo. Las hipótesis formuladas se relacionan con el nivel de aprendizaje del estudiante, dando particular importancia a sus necesidades, habilidades, destrezas e intereses. Desde esta perspectiva, el diagnóstico cumple un papel fundamental como periodo organizado y coherente con el objetivos, etapas y tareas
claramente definidas con el fin de obtener información cuantitativa y cuantitativa real- relevantes sobre las situaciones integrales del estudiante. Este conocimiento se traduce en la descripción de las características de los estudiantes y puede ser de tipo general, que se orienta a la actuación preventiva, al desarrollo y a la potencialidad de cada estudiante o individual, que es la identificación de problemas con el fin de resolverlos. Bueno, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues aquí en general se habla de los problemas, casi de las necesidades que tiene un estudiante, o ahí uno puede ver las habilidades, destrezas o intereses, como lo dice ahí. Entonces, uno como el docente puede diagnosticar en sus estudiantes qué habilidades o qué destrezas tienen, porque si sabemos que nuestros estudiantes hay varios que tienen habilidades en dibujo, en juegos, tienen destrezas y muchos tienen intereses también. Gracias, muy amable. Cuando estamos hablando, gracias, cuando estamos hablando dentro de lo que es diagnosticar, en sí, en forma general, es formularnos una hipótesis en base al campo educativo, lógicamente, y cómo conocer el grado de conocimiento que tiene el estudiante en referente a X tema, en referente a X contenido. Y de ahí formularnos nuestra hipótesis para del estudiante, ¿verdad? Lógico e importante es darle mucha prioridad a sus necesidades, a sus habilidades, sus destrezas e intereses. Entonces debemos de conocer cuáles son las habilidades del estudiante para poder diagnosticar. Es como, por ejemplo, realizar un diagnóstico de un médico en donde él nos diagnostica al principio y luego nos da su punto de vista. Entonces, eso es lo mismo en educación. Nosotros debemos de diagnosticar a nuestros estudiantes en dónde se encuentran las debilidades de cada uno de ellos. ¿Qué es diagnosticar? Alexander, por favor. Buenos días, licenciada. Buenos días, Alexander. Voy a leer. Sí. Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que se permite conocer la situación real del grupo en un momento inicial para descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir primeros y aprovechar las segundas. Bueno, más que todo, todo esto se basa la evaluación diagnóstica a ver en cuáles son, digamos, podrían ser sus fuertes y sus debilidades. Como sabemos, muchos cuentan con cualidades diferentes y dentro de eso tienden a, a padecer a veces de dificultades en el aprendizaje o, o análisis crítico. Consideramos más que todo el análisis, eh, la evaluación diagnóstica para conocer a nuestros estudiantes y ver cómo ir desarrollándose poco a poco. Solamente. Gracias, muy amable. Ahora, ¿cuál es la función dentro de lo que es la evaluación diagnóstica? Ahora voy a hablar yo un rato. ¿Cuál es la función? Una prueba de diagnóstica, pues lógicamente le va a medir al estudiante sus conocimientos y sus habilidades. También va a evaluar sus habilidades que posee para poder resolver algunas situaciones de su entorno mismo. Y identifica la realidad de los alumnos que participan en el hecho educativo. Esto, lógicamente, es una de las partes de las funciones de la evaluación diagnóstica.
¿En qué momento se va a realizar la evaluación diagnóstica? Al inicio de un hecho educativo. Ahí no podemos olvidar, no podemos pasar desapercibido que una evaluación diagnóstica se va a realizar al inicio de cualquier unidad o de cualquier curso que el estudiante pues esté de una u otra manera recibiendo. Entonces es muy importante que realicemos nuestra evaluación diagnóstica al inicio del hecho educativo. También se puede realizar y puede ser útil si el profesor utiliza más de una vez durante el año escolar. O sea, al comienzo, se hace al comienzo del año, en donde, perdón, le va a poder ayudar a planificar sus actividades, sus contenidos, de dónde va a partir, etcétera, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, a mitad de año o a mitad de unidad también se puede realizar una evaluación diagnóstica para verificar el grado de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y al final de año también se puede realizar una evaluación diagnóstica para ver cuál ha sido el grado de aprendizaje o de conocimiento que ha adquirido el estudiante. ¿Qué instrumentos podemos utilizar? Dentro de esto se llaman instrumentos bueno, ahí ya le voy a mencionar algunos instrumentos. Cualquier instrumento evaluativo a todos los medios que se utiliza son todos los medios que utiliza el docente para recolectar información. O sea, se le llama instrumento evaluativo a todo lo que el docente pueda utilizar para recoger la información que él necesita para poder realizar el diagnóstico o para diagnosticar. Son dos palabras distintas. Entonces, básicamente todos los docentes o la mayoría de docentes utilizan lo que es una prueba objetiva estructurada, explorando o reconociendo la situación real de los estudiantes en relación con el hecho educativo. Una prueba objetiva estructurada en donde le va a dar a usted el conocimiento, el diagnóstico de cómo están los estudiantes en determinada área o determinado contenido que se va a desarrollar. Entonces, no va a ser una prueba donde le va a preguntar situaciones muy complejas ni difíciles del tema que usted no ha compartido con ellos. Simple y sencillamente son pruebas estructuradas o preguntas estructuradas que le va a indicar a usted si el estudiante conoce realmente o el estudiante medio conoce o el estudiante desconoce completamente un contenido. Entonces es muy importante realizar esta prueba objetiva estructurada en donde el estudiante va a entender y comprender cada uno de ellos. ¿Cuál es el propósito de una evaluación diagnóstica? ¿Ya? Se refiere a distinguir, a conocer, a evaluar el contenido, ¿ya? Dentro de lo que tiene el estudiante para poder analizar, para poder distinguir, para poder discernir de lo que es capaz el estudiante. Y también una prueba de diagnóstica nos va a indicar de lo que no es capaz el estudiante. Si yo les paso una prueba de diagnóstica a ustedes en relación a contenidos de evaluación, ¿sabe realizar una prueba objetiva? ¿Conoce las estructuras de una prueba objetiva? ¿Conoce usted las mediciones de una prueba objetiva de acuerdo a diferentes taxonomías? ¿Sabe usted cuántas preguntas de conocimiento, cuántas de análisis, cuántas de comprensión va usted a utilizar en el estudiante para realizar una prueba objetiva? Eso nos va a indicar a nosotros, por ejemplo, quizá la mayoría de ustedes se contestó mentalmente y dijo sí, no, no, etcétera. Pero imagínense
Eso nos va a permitir a nosotros como docentes o a ustedes como docentes conocer de lo que no es capaz el estudiante, ¿ya? ¿Sabes dibujar? No. ¿Sabes declamar? No. ¿Sabes leyendas de tu lugar de procedencia? No, etcétera. Entonces, ese es el propósito, saber de qué es capaz el estudiante y saber de lo que no es capaz el estudiante. La evaluación diagnóstica inicial universitaria. No sé si me quieran comentar si a ustedes, por ejemplo, si vamos a hablar, por ejemplo, Sandra Alvarado me comenta, ¿le hicieron a usted una evaluación diagnóstica inicial en la universidad? ¿Sí? Sí, nos realizaron una prueba diagnóstica. Coméntenos. Al inicio que nosotros entramos fue lo primerito que nosotros realizamos para poder ya poder hacer las otras pruebas que nos correspondía. ¿De casualidad se recuerda de algunos cuestionamientos que le hicieron en esa prueba o alguien de ustedes se recuerda? La prueba diagnóstica más que todo venía lo que eran cálculos matemáticos, de comunicación. Ajá. Bueno, gracias. Cuando hablamos de la evaluación diagnóstica inicial universitaria, esto pues apunta o se conoce o se pretende conocer cómo va el estudiante al iniciar sus estudios universitarios, ¿ya? Cómo y de qué manera él va a poder enfrentar las los nuevos conocimientos que la universidad le va a brindar, ¿ya? Y que cuáles son las probabilidades de éxito que él va a tener en las nuevas tareas que se va a emprender como estudiante universitarios. ¿Qué habilidades, qué actitudes y qué necesidades específicas va a tener el estudiante y cuáles va a enfrentar el estudiante en las tareas que el aprendizaje le va a demandar? Entonces, para eso se realiza una evaluación diagnóstica inicial universitaria, para diagnosticar cuál es la forma, lo positivo y cuál es, no es negativo, sino que cuáles son sus debilidades o tropiezos que pueda tener el estudiante para que pueda crearse un éxito más adelante, ¿ya? Entonces, también se realiza una prueba objetiva, diagnóstica, perdón, inicial universitaria para que el estudiante pueda nivelarse al conocimiento básico que requiere la universidad para que usted pueda ingresar a la misma. Entonces, esto es muy importante, la evaluación diagnóstica inicial universitaria. Es muy importante porque les va a dar a conocer a ustedes en qué grado de conocimiento se encuentran. Si alguno de ustedes no pasase, o sea, no pasan las demás evaluaciones, la de lenguaje, por ejemplo, entonces le va a indicar a usted que necesita un poquito más de nivelación de contenido en comparación con los otros estudiantes. Se hace una evaluación diagnóstica al inicio en la universidad al entrar porque se debe de conocer cuál es el parámetro de conocimiento que lleva el estudiante. Y si no es aprobado, pues se tiene que nivelar a la universidad fuera de foco, ¿verdad? Brinda talleres, seminarios con respecto a la nivelación de contenidos
a los estudiantes. La evaluación del aprendizaje universitario. La evaluación del aprendizaje a nivel universitario constituye un aspecto central de la formación profesional. ¿Por qué? Porque mediante ese proceso nos podemos dar cuenta del desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Algunos estudiantes no alcanzan las competencias inmediatamente, sino que son pausadas muy lentas, o sea, algunos son muy rápidos de alcanzar, otros medianos y otros rápidos. Entonces, dentro de esto, pues la educación superior tiene una gran responsabilidad con la sociedad, con las instituciones educativas, en la cual la evaluación del aprendizaje universitario debe ser eficiente y eficaz para lanzar un profesional competente hacia la sociedad misma. Los objetivos de una evaluación diagnóstica, pues dentro de esto requiere en primer lugar identificar los conocimientos, habilidades y destrezas del estudiante, comprobar el nivel de dominio de sus conocimientos, aplicar estrategias de evaluación con función diagnóstica, planificar actividades que posibiliten el inicio del aprendizaje y elaborar informes cuali y cuantitativamente. ¿Cuáles son los instrumentos evaluativos para diagnosticar? Son todos los medios que pueda utilizar el docente para recolectar la información. Por ejemplo, los cuadros comparativos, las redes sociales, los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los videos, las diapositivas, los resúmenes, ensayos, etcétera. Hay una gran cantidad de instrumentos evaluativos para diagnosticar, pero una de las principales del diagnóstico es la observación, ¿ya? La observación. La observación no se va a hacer visual, sino se va a realizar con un instrumento, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, utilizar dentro de lo que son los instrumentos evaluativos. Dentro de estos instrumentos evaluativos también se pueden utilizar escalas de calificación, o sea, dentro de la observación, listas de cotejo, pruebas estandarizadas, rúbricas y registros anecdóticos. Entonces, es muy importante que sepamos cuáles son los instrumentos evaluativos para diagnosticar. Vamos a dejarlo en este momento ahí en la diapositiva 16. Voy a compartirles con ustedes un video. No creo que me dé. Vamos a ver. No me va a dar. ¿Diagnóstico qué es? Yo siempre me gusta decirle a un diagnóstico es una foto de la situación. Una foto de la situación. Y obviamente, bueno, va a depender también de la cámara que tengamos, del ojo que tengamos. Entonces, cuando uno habla de una evaluación diagnóstica integral, que es al ideal al que aspiramos, vamos a tratar de incluir la mayor cantidad de miradas posibles sobre el desarrollo de ese niño o ese adolescente. Entonces, si hablamos de una evaluación diagnóstica integral ideal, vamos, por un lado, a estar apuntando a una evaluación diagnóstica propiamente dicha, saber qué cuadro dentro de los desafíos del desarrollo está presentando ese niño o niña. Y para esto, a ver, y esto es como lo mínimo imprescindible que es para hacer un diagnóstico dentro de lo que es desarrollo, se basa en dos cosas. Uno es observar a ese niño o esa niña, o ese adolescente o a esa persona, y otra cosa es hablar con los padres, ¿sí? Tener una entrevista con los familiares o cuidadores o la gente que más conoce a ese niño o niña.
Esto es lo mínimo indispensable para hacer un diagnóstico de un niño. Obviamente que algo muy importante es que la persona que hace ese diagnóstico tiene que saber de desarrollo. Pero si hay una persona que sabe de desarrollo y puede observar a un niño y puede hablar con sus cuidadores, quienes más lo conocen, eso es lo mínimo indispensable para hacer un diagnóstico. Ahora, si estamos en el mundo ideal y queremos más miradas, porque cuantas más miradas, más se enriquece también la evaluación que alguien puede hacer de un niño, vamos a querer una evaluación pediátrica de ese niño para poder ver si tiene problemas médicos concomitantes asociados a ese diagnóstico. Vamos a querer una evaluación del nivel de comunicación y lenguaje de ese niño. Vamos a querer tener una evaluación del perfil sensorial y las praxias de ese niño. Vamos a querer una evaluación del perfil cognitivo, del perfil de aprendizaje de ese niño, cómo aprende. Y hay algunas evaluaciones que se pueden sumar a estas y que pueden aportar información. ¿Cuál es el objetivo último de la evaluación diagnóstica? Es conocer muy bien cuál es el perfil único de cada niño o niña de fortalezas, o sea, qué cosas hace bien y con qué cosas le va bien, y desafíos, qué cosas le cuestan un poco más. Porque cuando uno tiene ese perfil único, es mucho más fácil diseñar los apoyos que ese niño y esa familia necesitan. Así que otra de las cosas que también se evalúan y que es importante siempre considerar es las creencias familiares y el estilo de interacción que tienen los familiares, porque también es una variable muy importante a la hora de pensar los apoyos. Y un tercer factor que entra más a nivel macro cuando uno hace una evaluación, una foto de situación, es el contexto donde vive esa familia. O sea, qué recursos existen a nivel local con los cuales uno puede contar a la hora de recomendar determinados apoyos. Entonces, resumiendo, hay 3 cosas centrales que uno necesita para hacer una buena evaluación diagnóstica. Conocer el perfil único del niño o niña o adolescente, conocer las creencias familiares y los estilos de interacción de los padres y conocer el contexto en la que vive esa familia y qué recursos locales hay. Bueno, dentro de esto es muy importante que dentro de la evaluación diagnóstica podamos reconocer las 3 partes importantes que debe de tener una evaluación diagnóstica. A ver, Dayana, ¿me puedes indicar cuáles son las 3 partes importantes en el video que mencionó la doctora con respecto a la evaluación diagnóstica? Buen día, licenciada. Buenos días. Primero es conocer el perfil único del estudiante. El segundo, las creencias familiares. Y el tercero, el contexto familiar en el que vive la familia. Muchísimas gracias. Sí, dentro de esto, conocer el perfil del estudiante. Es muy importante que nosotros como docentes podamos conocer cuál es el perfil de nuestro estudiante, ¿ya? De qué manera aprende, de qué manera él se va a desarrollar, de qué forma pues él se conduce en situación de salud, porque debemos de conocer, por ejemplo, si nuestros estudiantes padecen de alguna enfermedad para tomar las decisiones pertinentes en un momento dado. Entonces, debemos de conocer ese perfil del estudiante, tener las creencias familiares o la forma de que ellos están educados, la forma en que se conlleva o que se lleva dentro de lo que es el entorno familiar. Esa es otra de las importancias dentro de lo que es una evaluación diagnóstica, y el contexto. El contexto es el lugar donde él se desenvuelve, el lugar donde él pues vive, convive con las personas y se desarrolla como persona también. Entonces, todo esto es muy importante dentro de lo que es una evaluación diagnóstica.
Vamos a ir platicando un poco de este tema de evaluación diagnóstica y la vamos a aplicar. Entonces, para la próxima clase, yo voy a lanzarle un formulario en Formo en donde usted lo va a contestar y esa es una evaluación diagnóstica. Y ustedes lo van a poner en práctica entre ustedes mismos. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Hemos terminado la clase. Yo necesito que todos abran su cámara para poder visualizarlos. Tomar su asistencia también. Wilmer y Franklin, ¿me hacen el favor un momentito? Wilmer, ¿no tienes puesta tu cámara? Bueno, entonces si no hay ninguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado sobre evaluación diagnóstica. ¿No? Vale. Entonces, solo recordarles, por favor, que vamos a iniciar el otro módulo y que en el transcurso de la semana pueden ustedes visualizar ya el otro módulo, el tercer módulo, y las actividades que conllevan en el tercer módulo. Entonces ya vienen actividades de investigación y extensión. Que tengan un bendecido día, buena semana, y si Dios lo permite, nos miráramos dentro de 8 días. Feliz día, licenciada. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, licenciada. Gracias, Franklin.